Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desharapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntate o siente ustedes aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestra algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque aquel cumple toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Y si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúa sin compasión. La compasión triunfa, dice aquí, la compasión triunfa en el juicio. Esta es palabra de Dios. Dios ama al pueblo, o como dicen Juan, pueblo. Hay tantos de ellos, y Dios los ama, y Dios nos ama. Ahora, el cristianismo siempre ha llevado un mensaje especial para el pobre. Y recuerda lo que dice Jesús, no, cuando él está hablando en la sinagoga de Nazaret, y él dijo que él había sido ungido para predicar las buenas nuevas ¿a quién? Dice que había sido ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que dice en Lucas 4:18. Y esa fue su respuesta cuando le hicieron una serie de preguntas acerca de aquellos que supuestamente eran los escogidos de Dios. Les dice en Mateo 11:5, los pobres tienen las buenas nuevas predicadas a ellos. Y en la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Y Lucas es más definitivo, porque él dice en Lucas 6:12, dice, benditos sois vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Y le voy a decir una cosa, que durante el ministerio de Jesucristo, cuando cuando básicamente lo sacaron de la sinagoga, y él tuvo que
que ya comenzara a esconderse y ya no permitían que él hablara en la sinagoga. Más bien, el sermón del monte lo dio desde ah, dice que subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que ya no era una sinagoga, ya no era en una iglesia, era así en el campo que él les estaba enseñando, ¿no? Y en los días de Jesucristo había muchos predicadores así que predicaban en la calle. Más bien el mensaje del cristianismo, ¿no? Que decía esto: los que parece que no tienen ningún valor, los que parece que valen menos, en realidad es las personas más bien a quien Dios aprecia más. ¿Eh? Porque mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Es muy claro en lo que habla aquí. Cuando dice en Primera de Corintios, se lo voy a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve? Que nadie se jacte. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así es que mira lo que dice aquí, dice, hermanos, no muchos nobles, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y cuando se refiere a lo necio, no es que se refiere a personas que no tienen criterio, a personas que no tienen, que no son profundas en la palabra. No es eso a lo que se refiere. Más bien yo le voy a leer a ustedes de otra versión. Aquí en la versión, la nueva versión internacional dice lo siguiente, hermanos, dice, consideren su propio llamamiento, dice, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna, o noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin, porque aquí esta es la razón que Dios hizo esto, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y termina diciendo en el versículo 31, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esto es lo que dice. Si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor. Ahora, los mismos cristianos, corintios,
eran una prueba concluyente de que la salvación no depende de nada que haya en el hombre. Por lo tanto, cuando alguien se salva, debe gloriarse en el Señor. ¿Ve? Eso es lo que él está diciendo, que se gloríe en el Señor. Y Pablo dijo, el Dios que los ha llamado para gozar de comunión con Cristo, Él es el que os justifica, Él es el que os santifica y Él es el que os redime. ¿Ven? Eso es lo que dice aquí. Pero Santiago hace un énfasis. Y yo hago la salvedad, quiero decir algo. No es que Jesucristo y su iglesia no quiere que los ricos vengan al Señor, que los sabios, que los poderosos. No. Él dice que no hay que hacer acepción de las personas, ni de ricos ni de pobres. No. Porque también hay unos que son pobres, que asumen en una forma equivocada que ellos van a ser rechazados por aquellos que tienen más dinero. Y no siempre es así, muchas veces es así, pero no siempre es así. Así es que en cada familia, cada situación se tiene que juzgar por sus propios méritos y no sencillamente meterlos a todos en un mismo saco y decir, pues todos los ricos son fachentos y son orgullosos, porque eso no es cierto. ¿Ve? Pero también es cierto que fueron los pobres que recibieron el Evangelio, que recibieron a Cristo. Y los ricos, no muchos ricos aceptaron al Señor, porque es la gente común, la gente que no tiene mucho muchas veces, que ellos reconocen su necesidad. ¿Se acuerdan del joven ese que era muy rico, que tenía muchas posesiones? Bueno, Dios le dio la oportunidad a él, pero no le cerró las puertas. Recuerde, él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, he obedecido a mis padres, he sido fiel. Y él le dijo, vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Y él no pudo hacerlo porque le tocó el punto medular. Ahí sí que lo incomodó. Pero él no rechazó a los ricos, no. Sí dijo que era más fácil que entrara un camello por el hoyo de una aguja que un rico pudiera ser salvo, porque el rico depende de sus riquezas, de sus propiedades, de sus cuentas bancarias, de su influencia, de su palanca. En cambio, el hombre que no tiene nada, para él es más fácil depender de Dios. Así que en el cristianismo se le da la bienvenida a todos, al que tiene y al que no tiene, porque no se le juzga por lo que tiene o lo que no tiene, o por lo menos no debe de ocurrir así, sino se le juzga porque es un ser humano y porque necesita a Dios y porque cuando se muere no se va a llevar nada, ni porque sea pobre ni porque sea rico. Así que en la sociedad en que vivía Santiago, entonces los ricos eran ensalzados y tenían mucha influencia, y los pobres eran oprimidos. Ellos siempre los estaban llevando porque no tenían el dinero suficiente para defenderse, entonces los estaban llevando delante de la ley y cuando tenían deudas, estaban como en la
en la última escalera de la escala social. Los pobres casi no podían vivir y los prestamistas le prestaban dinero a, ¿verdad? Pero eran unos intereses exorbitantes, ¿no? Exagerados, totalmente fuera de control. Y en el mundo antiguo, entonces, cuando no podían pagar sus deudas, los agarraban, ¿no? Y ahí los llevaban a la corte. Unas veces tenían que ir hasta la cárcel. Y esto es lo que los ricos le hacían a los pobres. No tenían simpatía, no tenían compasión de ellos. Ellos querían hasta el último centavo, el último Córdoba. Entonces no es que Santiago estaba condenando a los ricos, sino era la conducta de ciertos ricos que no tenían compasión del pobre. Y fue aquí donde él dice, no son los ricos que abusan del nombre de Jesucristo. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿No son ellos los que te llevan a la corte? ¿No son ellos que te venden, que no te dan la mano? Sí, dice. Así que hay muchos ricos, muchos hombres y mujeres, y hay muchas razones por la cual lo hacen, pero que ellos insultan el nombre o aquellos que son cristianos. Y cuando un esclavo, imagínese, se convertía al cristianismo, tenía una nueva independencia. Ya él no temblaba cuando miraba la posición y el poder económico y el poder político y la influencia que tenían los poderosos, los que tenían dinero. Ya no se sentía aterrorizado cuando él tenía que venir delante de su jefe, ¿verdad? Porque él sabía que era un nuevo hombre y había una nueva honestidad y sabía que era mejor ser un esclavo, un buen esclavo, que estar portándose deshonestamente y robándole al rico. Había un nuevo sentido de alabanza, un nuevo sentido de la vivencia humana. Y estas fueron las oportunidades que se dieron aquí, conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Pero básicamente lo que está diciendo es cuidado con favoritismos. Eso es lo que está diciendo. Cuidado, tenga cuidado, dice aquí. Cuidado. Él dice que ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Aquellos que le obedecen, que lo aman. Aquellos que han pasado por el trapiche, su fe ha sido probada. Y después habla de la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no hay que demostrar parcialidades, que es un pecado cuando hacemos esto. Y que si nosotros somos buenos en un punto, pero después en otros puntos no lo somos, que no nos creamos demasiado justos. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo aquí. Así que, volviendo a Santiago otra vez, dice, hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Eh? Hay muchos que dicen, pues yo tengo fe,
Pero lo que pasa es que la fe sin obras es muerta. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí lo que está diciendo es lo siguiente, mire, hay un equilibrio aquí. Lo que está diciendo es que si verdaderamente hay un hermano que tiene necesidad, que verdaderamente está en problema, ahí lo que tenemos es la canasta básica, ¿no? En nuestra comunidad, para aquellos que asisten. No podemos darle de comer a todo ni Managua, pero los que asisten y los que son fieles, tratamos de ayudarles. Pero por otro lado, está la otra parte, el balance, dice, el que no trabaja, que no come, que no coma, porque hay unos que no quieren trabajar. Y la Sagrada Escritura dice, el que no trabaja, que no coma. Así como lo oye, el que no trabaja, que no coma. Uno dice, sí, pero es que no puedo hallar un buen trabajo. Bueno, hay momentos cuando usted tiene que agarrar lo que usted pueda y aunque no gane mucho, pero por lo menos es un trabajo, mientras las cosas se van anivelando. ¿Ve? No, hay que trabajar. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance? El balance es este, el que no trabaja, que no coma. Pero por otro lado hay unos que quieren trabajar, que no consiguen trabajo y tienen sus trabajitos por aquí, por allá, pero allí a ese se tiene que ayudar. Porque la Sagrada Escritura dice, si tú ves a tu hermano que está en necesidad y nunca le ayudas, no le das suficiente para que por lo menos coma, entonces ¿dónde está el amor de Dios entre vosotros? ¿Ve? Así que aquí dice en el versículo 12 y 13, así hablad y así haced. Porque unas veces uno habla y no hace. Así hablad y así haced. Versículo 13, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Mire, quiero decirles algo en este día. Si usted es una persona que no tiene misericordia, hay alguien que le pide misericordia, pero usted no tiene misericordia de esa persona. La Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. A mí siempre no sé, a mí, yo tengo esto subrayado aquí, a mí siempre me ha impactado esto. Porque Miqueas 6:8 dice, hombre, ¿qué es lo que el Señor requiere de ti? Y menciona tres cosas, que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante del Señor tu Dios, ¿ok? Que ames la misericordia. Y aquí dice, porque juicio sin misericordia, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En otras palabras, con la medida que usted mide, es como lo que dijo Cristo, con la medida que usted mide lo van a remedir a usted. Si usted no tiene misericordia de alguien que necesita misericordia, mañana cuando le toque a usted, tampoco la va a recibir. Se le va a dar exactamente el tipo de misericordia que tú diste a otros. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero por fin dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que si usted tiene misericordia, Dios de alguna manera va a tener misericordia de usted y te va a sacar adelante. Cuidado de no tener misericordia de su vecino. Cuidado de no tener misericordia de tu hermano o de tu hermana.
Cuidado de no tener misericordia de tus padres. Cuidado de no tener misericordia de aquel que le hizo un mal, ¿verdad? Pero no te olvidas de lo que tú fuiste, ¿no? Y si Dios tuviera, hay cosas escondidas que nadie sabe, pero si la supiera, ¿qué pasaría con la vida tuya? Porque unas veces nos enojamos con los demás por las barbaridades que han hecho, pero nosotros hemos hecho peor que ellos. Por eso es que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y después comienza en el 14 y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, yo voy a orar por ustedes, hermanos, que Dios les bendiga, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, no le da la mano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es bien interesante aquí. Si usted dice que tiene fe, pero no tiene obras. Ahora, uno no es salvo por obras. Pero si usted tiene fe, va a tener obras. ¿Ve? Si usted tiene fe, van a haber obras en tu vida. Sí, van a haber obras. ¿Ve? Entonces, este pasaje aquí, en el cual estamos metidos, está diciendo lo siguiente. Es cierto que uno no es salvo por obras, pero Santiago está diciendo que nosotros, aunque no somos justificados por las obras de la ley, es cierto, no lo somos, Romanos 3:28 y Gálatas 2:16, porque las obras de la ley no justifican a nadie. Y eso es cierto también. Pero no, yo quiero que ustedes noten algo aquí. El énfasis es en el hecho universal. Y es este. Nosotros podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, no en base a nuestras obras, sino en base a nuestra fe. Es que era la enseñanza de Jesús que un hombre, ¿verdad? Un hombre debe de demostrar su fe por sus obras. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone un candelero bajo un almud. Y dice, y entonces da la aplicación, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean vuestras buenas obras, no solamente la fe. Usted dice que tiene fe y Santiago dice, muéstreme su fe. Uno dice, ¿cómo puedo demostrar mi fe? Por mis obras. No soy salvo por obras, pero si tengo fe, tengo obras. ¿Ok? Entonces, aquí lo que aprendemos es lo siguiente. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 2:6 que tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Okay? Y Él dice, mire,
despójese de las obras de las tinieblas y revístase con la armadura de la luz. Primera de Corintios 3:8 dice que cada hombre va a recibir su galardón conforme a la labor que él ha hecho. Y todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo para recibir lo bueno o lo malo conforme a lo que hemos hecho en este cuerpo. Eso lo dice en 2 de Corintios 5:10. Así que, de todos modos, a pesar de todo esto, Santiago no está diciendo que uno es salvo por obras, pero sí está diciendo lo siguiente. El argumento de Santiago es el siguiente. Es acerca de ese tipo de creencia, pero que no tiene obras. ¿Ve? Que no tiene nada, solamente creen intelectualmente en Dios. No, sí, yo tengo fe en Dios. Y mentalmente ellos aseveran que tienen fe en Dios, pero uno no ve las obras, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, pero yo tengo fe y eso es suficiente. Bueno, aquí es donde dice Santiago lo siguiente. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, ¿tú crees que hay un Dios? Haces bien, pero también los demonios tiemblan y creen. ¿Más quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu. ¿No es cierto? Si no hay un cuerpo que no tiene espíritu, está muerto. Y una fe que no tiene obras está muerta también. Esta es palabra de Dios. Y una poderosa palabra del Señor. Esta es palabra del Señor. ¿Ok? Ahora miren, queridos hermanos. Escúcheme. Aquí, cuando se refiere a esta palabra fe, no se usa en el sentido de la fe salvífica y genuina. Más bien es demoníaca, inútil, muerta. Es una mera aceptación intelectual de ciertas verdades sin tener la confianza en Cristo como Salvador. Se aceptan intelectualmente, pero no tiene obras. Ahora, tampoco Santiago está diciendo que una persona se salva por obras y no por la genuina fe. Más bien está diciendo, para emplear las palabras de Martín Lutero, que el hombre se justifica
se declara justo ante Dios por la fe solamente, pero no por la fe que no está acompañada. La fe genuina producirá buenas obras, pero solo la fe en Cristo Jesús salva. ¿Ok? Esto es importantísimo. Y recuerda lo que dice, tú tienes fe y yo tengo obras. La falsa alegación es que hay cristianos de fe y cristianos de obras. Es decir, que la fe y las obras pueden existir independientemente la una de la otra. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es una ironía. Y Santiago niega la posibilidad de que esto ocurra. Él lo que está diciendo, tú dices que crees que hay un Dios, pues también el diablo sabe que hay un Dios. Pero no es suficiente creer, sino tiene que haber una creencia. Pero esa creencia tiene que venir juntamente con obras. Por eso dice que le creyó Abraham a Dios. Es decir, la fe, no las obras, se le tomó en cuenta como justicia. Además, el acto de la fe de Abraham, registrado en Génesis el capítulo 15, ocurrió antes de que ofreciera a Isaac, quien era solo una prueba de la autenticidad de su fe. ¿Ok? Pablo escribe y dice, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Ve? Así que no solo por la fe, no solamente por un asentimiento intelectual de ciertas verdades es que uno se salva. No, tiene que haber obras. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta es palabra de Dios en este día. Y con eso termino la enseñanza de este día. Padre Celestial, ayúdanos a hacer tal como hablamos. Ayúdanos a tratar bien a los que son muy pobres, pero a tratar a toda la gente con amor, independientemente si tienen o no tienen, si son educados o nunca han sido educados, porque tú has dicho que la parcialidad, el favoritismo es pecado. Y yo te pido que tú bendigas grandemente a aquellos que son pobres y que los levantes de sus crisis económicas. En el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, ayúdanos a no hacer acepción de personas. Y que nuestra fe no solamente sea de boca, sino que sea acompañada por las obras. Así hablad y así haced. Gracias, Señor. Sabemos que si no tenemos obras, entonces nuestra fe está muerta. Porque, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es suficiente creer. Hay que entregarse, hay que obedecer. El cristianismo es confiar y obedecer.
porque este es nuestro deber. Si quieres ser feliz en Cristo, hay que confiar y obedecer. Confiar es fe, obedecer es obras. Confiar y obedecer. Usted puede. Dios le ha dado el poder para que lo logre. No se trague esa mentira de que usted no puede lograrlo. Usted lo va a lograr. Usted va a lograr la victoria. Dios te va a ayudar con la familia. Dios te va a ayudar con tu economía. Dios te va a ayudar en tu vida privada. Dios te va a bendecir. Ahora, Padre Celestial, yo bendigo a este pueblo en este día. Que la bendición de Dios descanse sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por la palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Mi alma se regocija en ti. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Mil gracias por haber estado conmigo en este día. Recuerde que yo les amo, ¿verdad? Dios les ama y yo también. Que pase un día excelentísimo y recuerde que lo que Dios ha comenzado en su vida lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Un fuerte abrazo y hasta mañana a esta misma hora. Buenos días. Ahora, buenos días. Ahora, buenos días. Ahora, buenos días. Ahora, buenos días.